había entrado al salón de enseguida. Pero bueno, ya estamos aquí con Martica. Muchas gracias, Martica. No hemos hecho la oración. Aquí están sus catequistas. Bueno. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Hola, Martica. Buenas Bendecidos noches. por el Señor. Buenas noches. Muy bien, eso me gusta. Buenas noches, Martica. Buenas noches, bien, gracias a Dios. Eso me alegra mucho. Como siempre, pues contenta de poder compartir este encuentro con la ayuda del Señor. Vamos a presentarle en esta noche lo que estamos viviendo, ¿sí? Las situaciones diversas, precisamente en la que estamos inmersos todos, lo del paro, la situación del COVID-19, cada una de las situaciones personales de ustedes, de nuestra iglesia, a nivel universal, particular. Nos colocamos en actitud de oración y le presentamos al Señor esos sentimientos. Digamos, Padre de amor, te damos gracias por tu presencia en nuestra vida. Te agradecemos por todas las cosas que vivimos. Y te presentamos la situación del mundo, de nuestro país, de nuestra ciudad. Gracias, Señor, porque nos alientas y nos das luz para seguir adelante. Y con el Padre Nuestro ponemos todas esas intenciones que tenemos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes en tentación, y líbranos del mal. Amén. A ti, Madre María, te pedimos que ruegue por cada uno de nosotros. Amén. Bueno, tenemos una canción que quería compartirles, así para que ingresemos a nuestro tema, que es un mandato del Señor. Y pues aquí estaba buscando colocarla, pero a veces el sonido como que me falla. Y aquí pues voy a compartirle un poquito. Dice, id amigos por el mundo, anunciando el amor. Mensajeros de la vida, de la paz, perdón, sed amigos, los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Ese es el Señor que nos llama a ese mensaje. Entonces vamos a compartir desde la palabra de Dios que tenemos hoy. En los Hechos de los Apóstoles, vamos a compartir aquí este mensaje. Bien. Bien. Por favor, ¿qué cita es? Sí, ya le voy a compartir. No. Se me fue. Entonces, vamos aquí. Sí, aquí se me enreda un poquito. Listo. Muy bien. Bien. Listo, bueno, aquí tenemos nuestra cita. Entonces voy a proclamarla en voz alta y ustedes pues van acompañando esta lectura bíblica de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, 12-14 y 2, 1 al 4. Dice, después
los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén, a 1 kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Santiago. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración, junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un lugar. De repente vino un ruido como el de una ráfaga, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por favor, compañeros, cierren los micrófonos. Bueno, la palabra de Dios nos ilumina. El miércoles anterior iniciamos este módulo de los documentos de la Iglesia. Y en ellos empezábamos, también hablamos del Vaticano II, del Concilio Vaticano II. Entonces, de pronto, dos de ustedes que quieran compartirnos qué tiene que ver esto que estamos realizando y lo que vamos a realizar hoy sobre los documentos del episcopado latinoamericano. ¿Qué tiene que ver esta cita bíblica con estos documentos que estamos revisando y analizando? Dos de ustedes que quieran compartir. ¿Alguno? Ay, por favor, cierren los micrófonos, que hay demasiada interferencia. Bueno, entonces, ¿alguno va a compartir? Bueno, entonces, ¿alguien? Marta, buenas noches. Sí, señora, su nombre y de parroquia. Maricel, de la parroquia San Sebastián de Jumbo, San Sebastián Mártir. Bueno, bien, tiene que ver porque en Pentecostés a los apóstoles les llega el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo quien les da la fortaleza para comenzar a proclamar. Yo creo que en Pentecostés es la primera vez que de pronto se vive como el querigma, ¿no? A partir de ahí se comienza a vivir el querigma. Yo, por ejemplo, leía lo del Evangelii Gaudium, que tiene mucha relación, y escribía yo de que a través de este documento, pues el Papa nos proponía una misión guiada, inspirada en el Espíritu Santo para llevar la tarea evangelizadora a cualquier lugar, sin hacer excepción. Nos invita pues a lanzarnos fuera de nosotros mismos y permitirnos conocer desde adentro a la comunidad con el fin de hacer efectiva nuestra misión. Esta misión pues debe estar enmarcada. Muy bien. Sí, entonces no les había contado que tendremos un espacio cuando para hablar algunos, pues vamos a comentar sobre el documento, lo que hemos leído. En este momento, pues así como lo dijiste al inicio, sobre la palabra de Dios que acabamos de proclamar, que tiene que ver con este ejercicio que estamos haciendo con este módulo sobre los documentos de la Iglesia. Entonces lo has dicho muy bien. Muchas gracias, corazón, y otra persona, y en otro momento vamos a hablar sobre el documento. ¿Listo? Muy bien, muchas gracias. ¿Otra persona que desee? ¿Yo puedo hablar? Sí, señora. Soy Lucía Salazar, de la parroquia La Inmaculada Concepción de Cali. Bueno, yo le encuentro mucha relación a esta parte, a este texto bíblico de los apóstoles con los documentos de la Iglesia, porque es como la tarea que tenemos nosotros, que Dios nos llama
a ser proclamadores de la palabra, a ser evangelizadores, y nos envía el Espíritu Santo para que podamos hablar en los diferentes momentos, salir de esa zona de confort y hablar en los diferentes momentos, en las diferentes situaciones del mundo, para poder evangelizar y llegar a toda comunidad dando el mensaje de Dios amor. Muy bien, Marta, muchas gracias por tu reflexión. Muy acertada precisamente lo que han dicho. Es gracias, la obra, señora, es la obra de Dios. Ah, bueno, muy bien, muchas gracias. Es la obra de Dios que por medio del Espíritu Santo llega a la comunidad. Cuando están reunidos, como vemos, están reunidos los apóstoles con María la Virgen, la Madre de Jesús, varias mujeres y hermanos de Jesús. O sea, la iglesia estaba reunida y en eso estaban ellos compartiendo de la palabra, estaban juntos y llegó el día de Pentecostés. Y es ese Pentecostés que se presenta siempre en la iglesia. El Espíritu Santo, el paso del Espíritu Santo se renueva. ¿Para qué? Para guiar a la iglesia para esa misión. La misión evangelizadora. Entonces, muchas gracias por las reflexiones y le decimos al Señor, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Siempre y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, entonces, así las cosas, continuamos e iniciamos la reflexión en este día sobre las conferencias episcopales latinoamericanas. Tiene toda una historia. Las conferencias episcopales aparecieron como una necesidad a partir de hasta antes de Vaticano II, porque fue en 1955 cuando precisamente hubo una conferencia en Río de Janeiro, la cual fue convocada desde Roma, ya como una necesidad de atender a la Iglesia peregrina en América. Y fue ahí donde por el Papa Pío XII, acatando como una sugerencia que surge precisamente de este concilio plenario de América Latina celebrado, había un precedente en un concilio plenario de América Latina celebrado en Roma en 1899. Sugirieron nuevas reuniones que se realizaran en el continente americano, en las diócesis, en cada nación, pero no existía una convocatoria en pleno de los obispos latinoamericanos. Entonces la conferencia tenía un manifiesto deseo, aquí como lo tenemos, reflexionar sobre la realidad del continente y sus cuestiones comunes. Como sabemos, las generalidades y las particularidades de América Latina no son las mismas que África, que Asia. Entonces era importante plantear este encuentro desde las realidades precisamente que se presentaban. Y como ya lo habíamos dicho, en cada uno de los continentes se realizan estas conferencias episcopales. Entonces son los obispos, los arzobispos, la iglesia en pleno se reúne y luego ellos, todos los asuntos que ellos planteen en esa conferencia, es el Papa quien avala, ¿sí? Y firma. Y precisamente el Papa asiste a esta conferencia, pero ante todo se generan comisiones que tratan los diferentes temas que están para esa conferencia episcopal. Otro de los objetivos es difundir la fe y que ésta forme integralmente el pensamiento, las costumbres y las instituciones de nuestro continente. La otra es hacer oración, estar en oración, unidos, así como lo planteaba la lectura que acabamos de hacer, en oración, y discernir en ella, en esa conferencia, en esa oración que se hace, en ese espacio de unión, de encuentro, el querer de Dios. También ayudarse mutuamente con orientaciones comunes y apoyos solidarios, porque así como
como las conferencias episcopales se realizan en los diferentes continentes, también hay representantes de las diferentes diócesis, también de los diferentes países, arquidiócesis, entonces cada una de ellas a su vez tiene particularidades. Entonces, ese apoyarse en esas realidades que viven, aunque sea en el mismo continente americano o asiático, o el que sea, pues estamos hablando del continente latinoamericano, también tenemos particularidades de acuerdo a cada país. También es una iniciativa de algunos obispos, que fue precisamente, y el impulso de instancias romanas, fue en 1956. Y ahí, en ese marco, se realizó la conferencia de Río de Janeiro. Antes, precisamente fue un fruto de la conferencia que vamos a hablar ahorita. Bien. También, a partir del Concilio Vaticano II, como lo vimos ampliamente la semana pasada, entonces propone esa renovación profunda de la Iglesia, de los integrantes, de los lugares, de la evangelización, de la liturgia, de toda esta renovación. Entonces, ese concilio generó como esas luces para que lógicamente haya una renovación y ponga en marcha, como era una de las inquietudes también de una de las catequistas, cómo se pone en marcha todas las luces de renovación del Concilio Vaticano II. Y precisamente fue por medio de estas conferencias episcopales de latinoamericanas. También está integrada por todos los obispos de las diócesis en forma colegiada, en comunión con el Papa y bajo su autoridad. Y como también no está de más, guiados por el Espíritu Santo, que es el que guía y dirige la Iglesia. La conferencia episcopal, casi por acá. Ya me fui, bueno. Fue la conferencia episcopal de Río de Janeiro. La conferencia episcopal de Río de Janeiro se realizó, como ya lo dijimos, en 1965. Esta conferencia buscaba precisamente en un momento del mundo, de muchos cambios, de muchas generalidades que iban dándose por la industrialización, cambios en las costumbres, en las prácticas, en la forma de vivir la fe, que precisamente generaba como una necesidad. Fue convocada por el Papa Pío XII, ya lo habíamos dicho que fue esta conferencia general del episcopado en Roma, el 29 de mayo, si bien desde el Concilio Plenario de América Latina, que decíamos de 1899, fue convocada esta conferencia, se surgieron nuevas reuniones y se realizaron algunas reuniones periódicamente en las diócesis de cada nación, preparando precisamente esta reunión del episcopado latinoamericano. Entonces corresponde a los primeros pasos que se dan hacia una pastoral de conjunto en Latinoamérica. Precisamente generó el CELAM, la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Tiene la enorme validez de ser pionero en este aspecto. Mire que fue como antes, pero generó lo que ya fue realizando. Su lenguaje y su tratamiento responde al tiempo en que se desarrolló. Como le decíamos, todos estos cambios que se generan en el mundo, con el fin de difundir la fe y que esta forme integralmente el pensamiento, las costumbres y las instituciones de nuestro continente, que integre todos los entes de ese tiempo en esta obra de la evangelización. Consideró indispensable un clero numeroso. Ahorita que hablamos de los temas que se trataron y lo que arrojó esta conferencia, el clero virtuoso y apostólico, también la escasez de sacerdotes fue analizada como uno de los principales problemas y se hizo un llamado para que
para las vocaciones sacerdotales. Se consideran en todas las diócesis como la obra fundamental e inaplazable. Con similar preocupación se abordaron los temas del clero nacional, los religiosos y las religiosas, y también un conocimiento más completo y profundo de puntos particulares de la doctrina moral. Entonces, la Conferencia Episcopal de Río de Janeiro tuvo un énfasis muy especial en las vocaciones y la instrucción religiosa. ¿Por qué? Porque el clero se vio tal vez, según pues las investigaciones, lo que estamos mirando, abocado a como que se colmaba de las condiciones, las formas de hacer llegar de la evangelización de todo lo que vivía en ese tiempo América Latina, con el fin de difundir la fe y que ésta forme parte integral del pensamiento. La conferencia daba luces claras sobre se trataron tres temas principales. En ella, los temas principales sobre la de difundir la predicación metódica y clara, adecuada de la palabra de Dios, sobre todo en la homilía, la misa, se aportó pues en estos aspectos, mediante los cursos, misiones, novenarios, sabiendo que si se quiere resolver el gravísimo problema de la ignorancia religiosa, como era una de las situaciones, entonces la predicación debía ser más didáctica, con una tendencia firme y decidida a dar al pueblo un cuerpo claro de la doctrina católica, un conocimiento de la moral, de tal forma que los fieles sepan bien lo que deben creer y lo que deben practicar. Tenemos claro, pues ya hablando desde la catequesis era preferencialmente, pues eran los religiosos y las religiosas y los sacerdotes. La participación de los laicos en cuanto a la catequesis, pues no era como tenía en cuenta. En esa parte de la organización, pues de lo que es la liturgia y todo esto, ¿sí? Entonces, hablando de las vocaciones y formación del clero secular, veíamos cómo las vocaciones se determinó que debería hacer un énfasis más especial para suscitar esas vocaciones, desde los colegios, en las familias, en la misma homilía, que se hiciera un énfasis también en los seminarios, cuando ya se lograra esa atención especial a los seminaristas, da luces sobre toda esta parte del clero, también la formación en los seminarios, la conservación y mejora de la formación del sacerdote, donde los sacerdotes que ya como que tuvieran ese ejemplo, apoyaran a los seminaristas y que hubiera una formación más clara de las realidades que en ese tiempo se estaban viendo en la iglesia. Lo mismo desde el clero no nacional, como será la costumbre de que a América venían sacerdotes que eran de Alemania, de otras partes del mundo, y precisamente requerían de una formación y de una atención especial. Sí, los religiosos y las religiosas y los auxiliares del clero. El apostolado de los laicos, era como un inicio del apostolado de los laicos, donde ellos empezaran a hacer esas cofradías, que la oración del Santo Rosario, que es, como decíamos ahora, pues de esas prácticas que hicieran, que facilitaran la participación. Como sabemos, en ese tiempo las familias participaban de una manera más íntegra, más completa en las celebraciones, en la iglesia, pero era como como más de tradición. Entonces ahí buscaban también como darle un sentido más a esa participación y a ese ser integrante de la iglesia.
el apostolado social y la responsabilidad del cristiano en la vida cívico-política, que precisamente se presentaba que había como una brecha entre la fe y la vida. Y entonces, como yo participo aquí en la iglesia, no tengo que ver aquí con lo social. Y entonces se daban esos primeros pasos a motivación especial para esto. También los medios de comunicación, ya motivar a la radio, poder tener como que empezaba, ¿no? Porque sabemos que en ese tiempo, pero sí ya prefigurar que era importante estar en ese espacio también de comunicación y de propaganda. También los problemas sociales. Al inicio, por los cambios que se presentaban desde la industrialización, desde el trabajo que empezaba de las mujeres, el comienzo de todo ese cambio que se generaba por estas situaciones sociales. También aquí dice, me llamó la atención, dicen misiones a los indios y gente de color. Precisamente como que ellos también tenían que recibir ese mensaje como especial, el lenguaje, como que ellos también, como tenidos en cuenta. Ya se prefiguraba en esta conferencia esta parte de la cultura, ¿sí? De una manera incipiente, sí, pero sí ya se tenía en cuenta. La inmigración, la gente de mar, la inmigración, cómo ya empezaban ese traslado de los campos a las ciudades, ¿sí? Y también cómo vivían las personas que estaban en este ambiente marítimo, que también eran llamados a tenerlos en cuenta para la evangelización. Y pues esto maravilloso que fue el fruto precioso de la Conferencia Episcopal de Río de Janeiro, como es el Consejo Episcopal Latinoamericano. Tenemos también en ese marco, continuando, la Conferencia Episcopal de Río de Janeiro. Se celebró en 1968, y miren ustedes cómo fueron 13 años después, en las que se fue como ejercitando, como despertando a partir de esta conferencia, ese proceso de evangelización de América Latina, y está esta segunda conferencia del episcopado latinoamericano. Como ven, 1968, ya aquí tenemos la iglesia en la actual transformación a la luz del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II, a toda luz, habían pasado 3 años, y ya esta conferencia en Medellín, Colombia, se realizaba. Fue convocada por el Papa Pablo VI. Se reunió el 26 de agosto, del 26 de agosto al 6 de septiembre. Las conclusiones se enfocaban en la presencia de la Iglesia para transformar a América Latina a la luz del Concilio Vaticano II. Este fue el marco del inicio de la nueva etapa de la autoconciencia de la Iglesia y el compromiso evangelizador. De ahí que la temática escogida fuera la presencia de la Iglesia en la actual transformación de la América Latina. El Concilio Vaticano II, con cada una de sus encíclicas, sus decretos, sus declaraciones, se tuvo en cuenta en estos 3 aspectos: promoción humana, la justicia, la paz, la familia, la educación, la juventud. Esa renovación de la Iglesia en América a la luz del Vaticano II debía tener en cuenta al ser humano, a la persona, a ese rostro de Jesús que peregrina en América. La evangelización y el crecimiento de la fe. Se enfoca en la necesidad de evangelización y maduración de la fe a través de la catequesis y la liturgia. Ahí surgen estos movimientos, una pastoral popular, pastoral de las élites, la catequesis, la liturgia. Inicia en la iglesia visible y en sus estructuras unos movimientos, ¿sí?, de laicos, sacerdotes, religiosos,
que trataron todos estos temas, la formación del clero, la pobreza de la iglesia pastoral de conjunto. Sí, la pobreza de la iglesia. ¿En qué sentido? Resulta que era como una iglesia que estaba acomodada en las condiciones que tenía. Entonces, cuando habla de la pobreza en América, es una atención a los pobres, pero también esos pobres, los dichosos, los pobres de Dios, que no se apegaban, precisamente hablaba de la formación del clero y esa pastoral en la que motivaba a los sacerdotes a que miraran cómo estaban viviendo esa pobreza en Cristo, cómo estaban viviendo esos votos, en cuanto exhortaba a esa reflexión. Y cómo la pobreza de la iglesia materialmente también, atender a los huérfanos, a las viudas, a todas las personas en la pobreza que vivían. Y era la iglesia llamada a esa atención. Y esa pastoral, también como ya en el documento de Río de Janeiro, esos medios de comunicación que ya se iban conformando, también es un espacio para la catequesis y la comunicación social. En esa parte social también, no como una iglesia guardadita acá y como de espaldas, como lo decíamos, al pueblo, sino de frente al pueblo y a Dios. En la conferencia, en esta conferencia, primero, de Medellín, podemos resaltar que en esa opción que se trataron tres temas principales. La opción preferencial por los pobres. La iglesia mira en los pobres y necesitados el rostro doliente del Señor. Y es por esa razón que le nace como madre cobijar en su seno a estos sus hijos. Dios, por medio de su iglesia, los defiende y los ama entrañablemente y son los destinatarios primordiales de toda la misión y su evangelización. Evangelizar es redimir su situación a los ojos de la fe. También la opción preferencial por los jóvenes. La juventud en América Latina en ese momento histórico estaba atrasada por los vicios. Mire, muy parecido a este tiempo y por una situación familiar donde no existe la palabra familia. Frente a esta realidad deprimente, la iglesia presenta a los jóvenes a un Cristo vivo, como el único salvador del hombre y que tiene la fuerza de liberarlo de las cadenas. Ya el joven experimentado en esta liberación de Cristo saldrá a evangelizar como respuesta al amor que Dios le ha tenido en Cristo. También uno de los principios es la acción de la iglesia con los constructores de la sociedad pluralista en América Latina. La iglesia colabora con el anuncio de la buena nueva a través de una radical conversación con la justicia, con el amor transformador dentro de las estructuras de la sociedad. ¿Sí? Entonces, en todos los espacios sociales, la iglesia, pero como ese fermento, como dice la canción, luz. Somos semilla de otro reino, paz para las guerras y luz a las naciones. Esa es la misión de la iglesia. Y que hace que abran la posibilidad de alcanzar su vocación suprema de comunión con Dios y con los hombres entre sí. Esta conferencia episcopal en Medellín, que fue también como digo, el Concilio Vaticano II genera todo un revolcón. Y es aquí en esta conferencia donde se evidencia y donde se pone en marcha, propiamente dicho, este proceso de renovación en la iglesia en América, a la luz del Vaticano II. Entonces, genera para algunos esa resistencia en cuanto, como lo decíamos, estar acomodado. Yo estoy acomodado así. Entonces, como decir, movilizarse. El cambio siempre genera unas situaciones. Y con todo esto, este documento de Medellín dio unas luces para que se siguiera dando esa transformación. Pero igual
sujeta precisamente a esas resistencias que generaba todas las postulaciones. Tenemos la conferencia episcopal, continuamos con la conferencia episcopal latinoamericana en Santo Domingo. En Puebla. Puebla, en México, en 1972. Todo un tiempo de la nueva ola, todo un tiempo de controversias por las situaciones sociales que se vivían y todos esos cambios que se habían ido generando. Fue convocada originalmente por el Papa Pablo VI, pero fue confirmada por el Papa Juan Pablo II. Esta conferencia como un horizonte de trabajo que se tiene, la Evangelii Nuntiandi, que precisamente fue uno de los documentos que el Papa Juan Pablo II ese discurso, plantea el discurso y las prácticas de la liberación. El tema, la evangelización en el presente y el futuro de América Latina. En esta conferencia, inaugurada por el Papa Juan Pablo II, se acentúa la llamada a la conversión, haciendo una lectura de la realidad, tanto eclesial como social. Aquí tenemos que la evangelización, el lema, la evangelización en el presente y el futuro de América Latina. Una conferencia fundamental, porque no solamente hablaba del presente, sí tenía el presente, porque qué es lo que estamos viviendo, pero qué vamos hacia allá, hacia un futuro en América Latina. Pero ¿cómo ese futuro? Con una visión pastoral de la realidad, a partir de la realidad. Sí, una realidad desde una visión histórica. La historia de América Latina, con todos sus matices, con la esclavitud, con el sometimiento de las poblaciones indígenas, una visión sociocultural, precisamente, de América Latina y de su realidad eclesial. Lógicamente también esas tendencias actuales y la evangelización en el futuro. ¿Qué tenemos que hacer para que esa evangelización al futuro integre esa visión sociocultural de todo y cada uno de los evangelizados y la iglesia en América? También otro de los temas, designio de Dios sobre la realidad de América Latina. Entonces ahí está el contenido de la evangelización. La evangelización sobre Jesucristo, cristocéntrica, esa verdad de Jesucristo, Él que es el maestro, que es el centro de la evangelización, que es el mensaje, Jesucristo, muerto, resucitado, nuestra salvación. La verdad sobre la iglesia que somos todos y cada uno de los bautizados como piedras vivas, pueblo de Dios, asamblea santa, es esa verdad, iglesia una, santa, católica, apostólica. ¿Cuál es la verdad de la iglesia? Todos como piedras vivas, integrantes, participantes y llamados a ser parte viva de esa iglesia. La verdad sobre el hombre. La iglesia no va a estar fuera de esa realidad humana. Y es en esa realidad humana donde Jesucristo, así como ese fermento llega y fermenta la masa, pero no de fuera, sino dentro. Sí, fermenta. Y es ahí donde esa verdad, esa realidad del hombre toma un sentido. Ese es el contenido de la evangelización que propone desde la Conferencia Episcopal Latinoamericana en Puebla. A ver qué me pase por acá. Pero ¿qué es evangelizar? Y en este documento maravilloso está. Por eso cada uno de nosotros, catequistas, evangelizadores, discípulos hoy, debemos tener claro qué es evangelizar. Primero, ¿qué es la evangelización? Es la misión de la iglesia. La iglesia es el mandato, es la razón de ser de la iglesia.
evangelizar. Evangelización, sus dimensiones universales, sus criterios, evangelización de la cultura. Alguien por ahí decía de África que se realizaba una Eucaristía con estos cánticos, alabando a Dios, el perdón, y danzando. Y entonces algún obispo dijo, pero es que esto no es litúrgico, esto no es, pero era cómo se mete en la cultura Jesucristo, la evangelización, el evangelio, y hace parte de ella, sin perder centro, la columna. La cultura se mete en la cultura, pero no pierde su esencia. La evangelización y religiosidad popular, qué maravilla. En este documento se hace una claridad sobre esta religiosidad popular. No se trata de satanizar todo. Mire, pero es que esa sábila, pero es que esto, pero es que lo que tiene acá la señora, eso bótelo, eso es del diablo. Ah, es que es evangelizar. Dice que el pabilo que aún humea no se apaga. Sí, la varita que está doblada no se acaba de quebrar, sino que se ilumina con el evangelio. Esta religiosidad popular que tome un sentido. ¿Sí? Les cuento un testimonio personal. Resulta que había unas prácticas que se realizaban en mi familia, que era, por ejemplo, los viernes de Cuaresma, el saumerio. Era el Viernes Santo, el saumerio. El 31 de diciembre, saumeriados y riegos. ¿Sí? Resulta que empezamos a participar, mi mami empezó a participar de la iglesia como tal, la oración, el Santo Rosario en la iglesia. ¿Y qué les parece que no me di cuenta a qué horas ya no se realizaban esos actos, digamos, esos ritos, digamos, por decir algo? Ya no se echaba el saumerio. Y le pregunté, ¿por qué? Ve, y no había ni notado. ¿Qué pasó que no volviste a lo del saumerio, que era una cosa instituida en la familia, en la casa? Y me dijo, no, es que ya no necesito, porque yo sé que Dios está conmigo, su Espíritu Santo, y con eso me basta. Oiga, cuando yo escuché eso fue una maravilla. ¿Por qué? Porque recibió, no fue que se desechó, usted eso no lo haga, eso no es que, no, sino que la persona fue evangelizada y ya, una opción que hizo de fe y de reconocer que esas son prácticas que se respetan, pero que tienen un sentido y que no había necesidad, ¿sí? Bueno, entonces la evangelización, liberación y promoción humana. Eso es el objetivo también, que haya una liberación de las cadenas del odio, de las cadenas de la opresión. En esta parte hubo Pablo VI, él manifestó algo que pues generó algo tremendo, que fue que si el pueblo tenía un sistema opresor y se levantó, o sea, que estaba bien, que se liberara del sistema opresor. Y dígame, en ese tiempo, algo de eso dijo el Papa Pablo VI que generó pues siempre como controversia. Pero es esa liberación de, como dice, la verdad los hará libres, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. No es esa liberación de las cadenas de la opresión, de saber de que edúquese, fórmese, promuévase como persona, porque el promoverse es parte de ese amor que tenemos por nosotros mismos, como es amarse, ¿sí? Y promover a las personas, y eso le corresponde a la evangelización, desde la evangelización de las ideologías y de la política. Cómo esos espacios ideológicos y políticos se evangelizan también, el evangelio en ese espacio. Voy a hacer un poquito más rápido con este tema. Ya sabe que estamos llamados a profundizar la evangelización en la Iglesia de Latinoamérica, comunión y participación. ¡Qué maravilla!
centro de comunión y participación en la familia, comunidad, pequeña comunidad, en la parroquia, comunidad de comunidades, y en la iglesia particular, ¿sí? En cada uno de esos espacios, pero también un ministerio jerárquico, una vida consagrada, los laicos, la pastoral vocacional. ¿Quiénes son esos agentes llamados a esa evangelización? En la iglesia en América Latina, todos los bautizados, desde estos ministerios, desde estos lugares y desde estas condiciones de vida, consagrados y laicos, comprometidos en familia, en todos estos espacios. Y los medios, la liturgia, la oración, la piedad popular, el testimonio, la catequesis, esa educación en los espacios educativos, en la comunicación social y precisamente en ese diálogo. ¿Recuerdan? El Concilio Ecuménico Vaticano II ya no es como un rechazo, sino como un diálogo. ¿Qué es lo que nos une? Es para todos, comunión y participación. No excluye, incluye. Es la iglesia misionera al servicio de la evangelización. Opción preferencial por los pobres, por los jóvenes. Acción de la iglesia, constructora de la sociedad. Acción de la iglesia por la persona en la sociedad nacional e internacional, bajo el dinamismo del Espíritu Santo. Sacramento de comunión, la iglesia. Iglesia servidora, iglesia misionera. Camino práctico, acción pastoral planificada. Aquí nos pone de los propósitos y las acciones para poder realizar y que haya una iglesia, la evangelización en la América Latina sea de comunión, participación y de todos los agentes y todos los que hacemos parte de la iglesia. Seguimos a Santo Domingo. Pedro, ¿estás por ahí? Por favor, la hora, que acá no tengo, bueno. La conferencia episcopal en Santo Domingo, Martica, aquí ya, y del Caribe, sí. Martica, faltan 10 para las 9, todas tienes 30 minutos, 35 minutos. Bueno, necesito unos 15 minuticos para hablar con mi gente de ese compromiso, esa actividad que tenían en la semana. Bueno, en esta cuarta conferencia episcopal en Latinoamérica y el Caribe, a ella, mire cómo ustedes incluyó en 1992. Incluyó, porque mire que a veces, como habíamos dicho ahora en el documento de Medellín, creo, que también evangelizar a las comunidades que viven en el agua, ¿no? Ya hablaba algo de eso, que era precisamente como separados de la parte por continental, ¿no? Entonces, y del Caribe. Aquí en esta conferencia maravillosa de Santo Domingo, convocada por el Papa Juan Pablo II, el contexto histórico es la celebración de los 500 años del inicio de la evangelización. Este es un tiempo de analizar cómo es que se ha vivido la evangelización en América Latina. Este fue un tiempo también hasta pedir perdón por todo lo que se hizo, como hice en esa búsqueda de evangelizar, de ir a otros lugares, pero también valga la ocasión para decir de una mirada esperanzadora, porque si bien se han cometido muchas fallas y muchos, digamos, equivocaciones, también se ha habido muchos aciertos, de manera que haya un recorrido y al menos es la atención que se presta para tener una claridad y un mejor caminar en la evangelización en América Latina. Nueva evangelización, promoción humana, cultura cristiana, con el lema Jesucristo ayer, hoy y siempre. Esta nueva evangelización
que nos propone esta conferencia de Santo Domingo tiene 3 características, pero hermosas. Nueva en sus métodos, nueva en su ardor, nueva en su expresión. Es llegar a lo profundo, allá. Y lo más lindo también que nos dice es la evangelización de los que ya están en la iglesia. Porque se daba por sentado que ya eres bautizado, ya, y resulta que no hay evangelizados. Bautizados, pero no evangelizados. Y luego abonar una catequesis sobre donde no ha habido una evangelización, precisamente eso generaba que esa evangelización de verdad le faltara como esa cohesión. Entonces esta nueva evangelización que nos propone Santo Domingo hacía ese llamado y esa nueva evangelización. Métodos, ¿sí? Todos los métodos, a tiempo y a destiempo, así como lo propone el documento Pablo. Esa evangelización que se hace con diferentes formas, así como lo sabemos nosotros. Metódico, mire, metódico, organizado, no algo improvisado, sino con orden. Y utilizar esa metodología que ya tenemos por excelencia. ¿Sí? Ahí tenemos en Lucas 24. ¿Cómo es que se evangeliza? Ahí Jesucristo nos enseña. Así paso por paso, camino de Emaús. Esa es la forma de evangelizar, como Jesús nos enseña, pero con la ropa de hoy, a las personas de hoy, a los jóvenes, con los medios que tenemos hoy, como es la persona hoy, con sus dolores, con sus tristezas, con sus aciertos, con sus desaciertos, los discapacitados, los enfermos, los encarcelados, las personas desplazadas, las personas migrantes, promoción humana, cultura cristiana. Ser cristiano es un estilo de vida, no es un momento, así como ser catequista es un estilo de vida, cultura cristiana. En esta nueva evangelización, promoción humana y cultura cristiana que propone el Santo Domingo, Jesucristo, Evangelio del Padre, es Él, Jesucristo, el evangelizador viviente en su iglesia. Nueva evangelización, promoción humana, cultura cristiana, como la enseña Jesucristo, que es el evangelizador. Él es el Evangelio del Padre, que vive en la iglesia, en cada uno de los que hemos tenido ese encuentro y nos hemos comprometido con Él. ¡Ay de mí! Si no anuncio el Evangelio, ¿sí? No lo hago porque soy bueno, sino porque es una misión y un compromiso, gravísimo compromiso de todo evangelizado. No evangelización, como lo hemos dicho, la profesión de fe, el credo. Retomar qué creemos, porque en esa nueva evangelización está el peligro. Ese concilio de Jerusalén, donde esa profesión de fe se dio, se concretó por obra y gracia del Espíritu Santo, convoca a una iglesia a la santidad, a la palabra, religiosidad popular, iluminada por el Evangelio. Aquí está la particularidad. Compromiso, Eucaristía, contemplación. Y en esa Eucaristía, como ese centro y culmen de nuestra vida cristiana, espacio de evangelización, porque la Eucaristía es celebrar. ¿Qué celebro? Esa misa, enviados, vayan. ¿Pero qué celebré? Eso celebré en la Eucaristía. Toda esa misión, toda esa evangelización. Comunidades eclesiales vivas y dinámicas. Iglesia particular, parroquia. Ahí se llama comunidades eclesiales de base. Este lenguaje, de pronto ya ahorita tenemos comunidades de nueva evangelización, pero comunidades eclesiales de base. En todas las parroquias, esos movimientos de la Iglesia Católica que se dieron con esos carismas especiales, ¿sí? Que se han dado, el cursillo de cristiandad,
la devoción mariana, las otras más recientes, pero que han sido como un llamado, que han dado respuesta a esta evangelización y evangelización de la familia. Y la familia como comunidad, pequeña comunidad evangelizada y evangelizadora. La propuesta, por eso no es el niño nomás, es la familia, para que pueda haber una evangelización adecuada, coherente. Unidad a los 500 años de la primera evangelización. Unidad y diversidad. Ministerios ordenados, vocaciones, vida consagrada, laicos, las mujeres, adolescentes, jóvenes. ¿Cuál es esta unidad en la diversidad? Mire, diversidad de carismas, en las vocaciones sacerdotales, vocaciones catequísticas, vocaciones marianas, vocaciones al ministerio, al servicio, al apostolado, de los laicos. Esa participación, como lo decía en Puebla, comunión y participación, y acá en Santo Domingo, bueno, entonces, ¿cómo es que va a participar cada uno? Y ahí están las directrices. Anuncio del reino de Dios. Misión adyentes. Bautizados alejados. Ecumenismo. ¿Sí? Ecumenismo. Yo creo que es ecuménico. Ecumenismo quiere decir relaciones con otras confesiones religiosas, no en contiendas, sino lo que nos une. Fortalezcamos en eso que nos une. Y como hijos de Dios, religiones no cristianas, sectas fundamentalistas, nuevos movimientos religiosos, ateos e indiferentes. Todas estas connotaciones de seres humanos, de personas en América Latina y en el mundo, estamos llamados todos a nueva evangelización, promoción humana, cultura cristiana, en todas las personas sin perder lo central. Ahí tenemos la profesión de fe. Nosotros tenemos un credo. ¿Qué somos? ¿Qué creemos? Promoción humana, dimensiones privilegiadas de la nueva evangelización, derechos humanos, ecología, la tierra, el empobrecimiento y la solidaridad. Esos nuevos signos, trabajo, movilidad humana, orden democrático, orden económico, integración latinoamericana. Promoción humana en todos los ámbitos, en todos los espacios humanos, para hacer que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo cale en todos esos ambientes, como ese signo que ilumina los derechos humanos, la ecología, como tenemos este documento hermoso de la Casa Común en este momento, que luego hablamos. Promoción humana en la familia y la vida. Ahí tenemos la opción por la vida, y salen estos movimientos pro vida. ¿Por qué? Porque la vida humana es sagrada, y esto es un llamado, corresponde, defensor de la vida. Defensores de la vida, de la paz y el perdón. Ser amigos, testigos de la resurrección del Señor, del amor de Dios en las familias. Cultura cristiana, valores culturales. Cristo, medida de nuestra conducta moral. Unidad y pluralidad de culturas indígenas, afrodescendientes y mestizas. Cultura, nueva cultura, cultura moderna, ciudad, educación, comunicación social. Estos espacios siempre, porque es mirando hacia el futuro, mirando cómo vamos adelantando. Hoy, este documento de Santo Domingo nos da luces para hoy y para después también. La quinta conferencia episcopal Aparecida. Eso fueron 15 años que han pasado desde Santo Domingo. Parece como que el tiempo ha sido mucho, pero no ha sido. Mire, ha habido un proceso de 15 años desde la conferencia episcopal de Santo Domingo, donde motivaba a todos los entes la nueva evangelización, promoción humana, cultura cristiana. Y viene esta conferencia episcopal en Aparecida, Brasil,
en 2007. Fue convocada por el Papa Benedicto XVI. En ella una particularidad que se encontré era que el Papa Francisco en ese tiempo era un representante encargado de una comisión. Bergoglio era el encargado de una comisión, participó en esa conferencia en un espacio muy importante, que era lo que se presentaba en América Latina en 2007, cuando se realizó con todo lo que la necesidad de encontrarse los obispos en América a la luz de Vaticano II, de la luz de Río de Janeiro, de Medellín, de Puebla, de Santo Domingo. Proceso de globalización y consecuencias económicas, políticas y culturales. Crisis del Estado, nación y irrupción de Estado-continente. Ya no es la parte nacionalista, sino que es pluralista, es globalizado. Es el mundo donde las tradiciones ya no son valoradas como eran en antaño, ¿sí? Entonces, donde las familias conformadas con sus valores, con sus situaciones, la educación de los hijos, ya está permeado por toda la influencia de esta globalización, de todas las situaciones que ya se presentaban. Crisis del Estado-Nación e irrupción de Estado-Continente. Auge de economía de mercado, las multinacionales, presencia desbordante de medios de comunicación social, imagen, internet, lo digital. Crisis de las instituciones sociales, desprestigio de las instituciones en todos los ámbitos, iglesia, Estado, todo lo que es instituciones, hay un desprestigio de estas. Exclusión social. Por estas mismas situaciones de mercadeo, de globalización, de consumo, de consumismo, hay esa exclusión social. Crisis de los partidos políticos. Presencia de pluralismos de izquierda. Esas crisis que antes era, por ejemplo, acá en Colombia, liberal y conservador, como dice, y pare de contar. Y había por ahí algunos partidos, y ya para este tiempo, ya esas crisis de partidos y ya se desdibujan esas peleas históricas, porque hay una presencia de pluralismo de izquierda. Ya se establece unos partidos que ya van con esas ideologías que no son, digamos, tan perseguidas, o esa participación de todos los ámbitos de las personas, ¿sí? Desde sus pensamientos políticos. Presencia del narcotráfico y sus consecuencias, preocupación ecológica y avance en la biotecnología. Ahí tenemos el glifosato, tenemos todas estas en los alimentos que generan enfermedades. De una población, pues ya 570, más o menos, 570 millones que estaban en ese tiempo, aparecida. Y este documento se resumieron 3 principios de la Iglesia latinoamericana que estaban se tenían muy en cuenta y se habían ido como teniendo en cuenta. Uno de ellos es el ver. ¿Qué es lo que se ve? Resulta que es contemplar a Dios con los ojos de la fe, a través de su palabra revelada y el contacto vivificante de los sacramentos, para que en la vida cotidiana veamos la realidad que nos rodea a la luz de Jesús. Dice que esta conferencia tiene una connotación muy teológica,
de volver a retomar esa parte espiritual, que sea el soporte, la razón de ser, que nos dé la luz para afrontar todas las situaciones que se presentan en Latinoamérica. Ver, juzgar. Es que juzguemos según Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Retomar Jesús. ¿Cómo ve Jesús? Aprendan de mí, que soy manso y humilde. ¿Sí? Esa enseñanza de Jesús. El hombre por el hombre, como se presenta ahora, no. Es retomar ese ser hijo de Dios, ese ser espiritual. Y el ejemplo de Jesús, que es al que nosotros anunciamos. El glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y su mensaje eterno, ayer, hoy y siempre. Palabra que no pasará. Cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Es lo que es Jesús. Juzgar desde Jesús. Actuar. Actuar es que actuemos desde la iglesia. Cuerpo místico de Cristo y sacramento universal de salvación en la propagación del reino de Dios. Es la iglesia que eres tú, que soy yo, la iglesia que es el papa, que es el niño, el abuelo, el enfermo, la iglesia que es el narcotraficante, la iglesia que es el guerrillero, el que hace mal, el que hace bien, el que lidera, el que sufre, el que todos, es esos, en cada uno de esos hijos de Dios, seres humanos, que no son católicos, que no creen, que sí creen, en todos. Actuar, propagar el reino de Dios. Esta quinta conferencia general del episcopado latinoamericano de Aparecida fue inaugurada por el Papa Benedicto XVI, como lo habíamos dicho, pero sí fue convocada por Juan Pablo II, pero lo concretó Benedicto XVI. Fue organizada por el episcopado latinoamericano con la orientación pontificia. En Aparecida se abrieron nuevas puertas para la cooperación ecuménica. Se afirmaron convicciones comunes, acerca de la misión del pueblo de Dios. Se constató la centralidad de las Escrituras como fuente de vida para la Iglesia y alma de su acción evangelizadora. Está en el numeral 24. Se profundizó el sentido trinitario de la espiritualidad bíblica. Se convocó la urgencia al discipulado como seguimiento radical del maestro. Se renovó la opción preferencial por los pobres. Se ha notado que en toda y cada una de las conferencias, esta es una constante. Es opción preferencial por los pobres. Se adquirieron compromisos a favor del nuevo papel de las mujeres, los laicos, los indígenas, los afrodescendientes, con miras a la construcción de un continente con justicia y paz. Se aceptó el desafío de trabajar por la integración de los pueblos de América Latina y del Caribe, y se asumieron nuevas responsabilidades con el cuidado del medio ambiente. También se construyeron puentes para la reconciliación y la solidaridad. La conferencia episcopal de Aparecida, que fue en 2007, tenía un lema, discípulos, tiene un lema, discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos tengan vida en Él. En la primera parte, en la introducción de este documento, pues hablaba precisamente de lo que les acabé de decir. Es volver a todo aquello que es Jesucristo, la iglesia, el mensaje de Jesús, ¿sí? Lo que nosotros creemos, el fundamento de nuestra fe. En esa primera parte habla de la vida de nuestros pueblos hoy. Entonces habla de los discípulos misioneros, cómo ya se ha enfriado para muchos una mirada de la realidad,
pero no una mirada, como le digo, triste, sino un llamado a renovar esa alegría, ese gozo de esos misioneros primeros, de Pablo, y especialmente el misionero del Padre, que se llama Jesucristo. Pero desde esa realidad, la mirada de los discípulos misioneros sobre la realidad. ¿Cómo están, digamos, de pronto acomodados? Ir a anunciar, así como lo proponen los documentos que hemos ido mirando, a tiempo, a destiempo, en todos los lugares, en todos los ambientes. ¿Qué pasa con estos discípulos? Ahí están las orientaciones. La alegría de ser discípulos, misioneros, para anunciar el evangelio. Y el primero, saber que somos discípulos, porque en el envío dice, vayan por todo el mundo y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he enseñado. Ese es el mandato, Mateo 28, 19 y 20. Y esos discípulos somos todos los bautizados. Pero además de eso, misioneros, vayan, estamos llamados a una formación, a formarnos, a tener esas herramientas, el evangelio, el testimonio, todas las herramientas para hacerlo. Jesús no envió a los apóstoles cuando los llamó, y dice también San Pablo, a los que los llamó, los formó, y a los que los formó, le dio parte con ellos y también los envió. Entonces, esos somos nosotros. Y esas orientaciones de la conferencia nos llenan de alegría, porque esos somos discípulos misioneros para anunciar el evangelio. Y tenemos vocación. A ver qué se me fue por acá. La vocación de los discípulos misioneros a la santidad, a ejemplo de nuestros santos y santas. ¿Qué son los santos de la iglesia? Ellos son ejemplos para nosotros, porque del bautismo estamos llamados, así como a ser discípulos misioneros, a la santidad. La comunión de los discípulos misioneros en la iglesia. No hay divisiones en la iglesia es una, santa, católica, apostólica y romana, nuestra iglesia. Y no hay la comunión de los discípulos. Discípulo es el papa, discípulo es el niño, discípulo es el sacerdote, discípulo es el joven, el catequista, discípulo es la mamá, es el papá, pero a veces no sabemos de esta dignidad. Y hay un itinerario de formación de los discípulos misioneros, que es al que llama y motiva este documento, esta conferencia. La misión de los discípulos al servicio de la vida plena, el reino de Dios y la promoción de la dignidad humana. Bueno, este es el documento de Aparecida, que está en pañales, como decimos, en cuanto al conocimiento de él mismo. El tema de la conferencia episcopal nos llama a 3 grandes áreas que recaen en nuestra solicitud pastoral. Fueron abordadas en relación con el proceso de formación del continente. Son estas 3. El área de la promoción del hombre y los pueblos hacia los valores de la justicia, la paz, la educación y la familia. Se atendió a la necesidad de una adaptada evangelización, maduración de la fe de los pueblos y sus élites a través de la catequesis y la liturgia. Ahí está nuestro compromiso. Somos punta de lanza y no solo somos catequistas como tal, sino que catequista es el Papa, catequista es el misionero, catequista es el papá, catequista es todo aquel que da un mensaje iluminando la realidad desde el evangelio, así como Jesucristo lo ha hecho. En segundo lugar, la necesidad de una adaptación, de una adaptada evangelización y maduración de la fe de los pueblos. Maduración de la fe de los pueblos y sus élites. Catequesis y liturgia. Finalmente se abordaron los problemas relativos a los miembros de la iglesia, que requieren intensificar su unidad y acción pastoral a través de estructuras visibles, también adaptadas a las nuevas condiciones del continente.
acá tengo una reflexión que es a la vez ¿cómo decir? Un llamado, este está en el documento. Dice, es vital no perder de vista los horizontes eclesiales que acontecen y su enorme valor profético inspirador en un tiempo que reclama a gritos el testimonio de hombres y mujeres, constructores de comunidad, a ejemplo de nuestros mártires latinoamericanos y caribeños, que dieron razón de su esperanza. Esto es hermoso. Ese es el llamado. Razón de nuestra esperanza, con su propia vida en fidelidad del Evangelio y consecuentes con la eclesiología del pueblo de Dios, comunión, que impulsó el Vaticano II, en primer lugar, y después las conferencias generales del episcopado latinoamericano. Esta es una reflexión que propone, pues, desde los documentos que hemos ido analizando, ese pasoncito que hemos dado en esta noche. Bueno, más que preguntas, mis queridos hermanos catequistas, quiero como 3 personas, porque siempre el tiempo se nos va, que nos puedan compartir. Les propongo algo. Yo quiero que tengan un cuaderno, una propuesta, y en ese cuaderno van escribiendo así, por ejemplo, cuando se pregunta aquí, ¿qué te inspiró, qué te llamó la atención, a qué te motiva el haber participado de esta charla, digamos así, de este seminario sobre estos documentos de la Iglesia en Latinoamérica, y documentos de la Iglesia y los documentos del episcopado latinoamericano para tu vida como bautizado, como catequista? Entonces lo escribe y aprovecha el momentico, de pronto cuando terminemos aquí se siente escribirlo, porque eso lo puedes consultar luego y te motivas de lo que tú has escrito y de lo que te ha motivado estos encuentros, porque pues no se puede que pueda expresar todo. Bueno, entonces, ¿quién desea compartir su reflexión a partir de lo que acabamos de escuchar? Bueno, ¿qué se me hicieron? Sería que yo no pregunté si me habían ido, ¿qué pasó? ¿Están ahí, mis hermanos? Aquí estamos, Martica. Sí, señora. Bueno, yo dije, no, los adormecí. Parece una sesión espiritista. Están ahí. Están ahí. Bueno, entonces, así como lo hicimos hace 8 días, que ustedes fueron muy, que fácilmente hablaron sin necesidad de atropellar la palabra, sino que tomó la palabra. ¿Quién quiere contarnos? Diga yo y de una. Yo puedo hablar. Bueno, ¿Yo puedo hablar? Claro que sí. ¿Quién eres tú? De lo que yo escuché acá. ¿Quién eres tú, mi preciosa? Cristina López, de la parroquia Valle del Lili. Muy bien, cuéntanos. Mira, de lo que escuché acá, pues me pareció muy interesante todo lo que tú nos acabas hoy de enseñar, porque es la historia de la evangelización que estaba como precaica, digámoslo así, estaba como muy todavía hace muchos años atrás. Esta misión pues nos la dio Jesucristo a sus discípulos desde cuando Él subió al cielo y les dio esa misión a los discípulos. Pero a medida que el mundo ha evolucionado con todo lo que pues hemos visto, la evangelización fue tornándose por los papas y los obispos, los concilios y todo esto, ha ido madurando. Y como hoy veo este gran regalo de Dios, haber aprendido contigo, cómo llegamos a través de Juan Pablo II y del Papa Benedicto a una evangelización como más madura, más sin tanta jerarquía, sin tanta cosa, sino simplemente llamados a la santidad. Eso es todo. Y de eso que nos impregnamos de Dios, irlo a anunciar. Porque uno de los principios, o lo que yo vi acá, una condicioncita, es creer
lo que yo estoy anunciando, haber vivido y haber sido tocada por Dios para yo ir a anunciar eso que que Dios hizo en mí. Y eso que tú nos acabas de enseñar, ay, mira, te agradezco. Pasé por la historia de la evangelización, te lo juro que sí. Muchísimas gracias y creo que estamos invitados, todos somos discípulos misioneros, somos profetas, reyes y sacerdotes para ir a anunciar, esa es la misión, ay de mí si no evangelizo, como lo decía, todos tenemos ese compromiso. Y de nuevo, te agradezco, Martica, por estas enseñanzas de hoy. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga, y a don Pedro, que también sus enseñanzas han sido inmensamente grandes, y que algún día se me quite ese miedo para ir a decir todo esto que aprendí acá hoy. Y lo apunté en un cuaderno, Martica, todo. Muy bien, Cristina. Amén, decimos. Y que esas gracias que nos das hoy se manifiesten en acción. Amén. Bien pueda. ¿Quién? Otra persona que nos quiera compartir. ¿Quién dijo yo? Yo, Rosa. Eso. Bueno, Rosa, cuéntanos. Martica. Ay, no sé, se oye como... Ok. Pues me presento, soy nueva y pues casi no intervengo, pero le cuento que también aporto lo que dijo la otra compañera, unos agradecimientos, porque sinceramente este es un tema muy importante que en el momento de que usted inició, ¿cierto? Con ese carisma y con esa alegría que proyecta, ¿cierto? Me motiva y me concientiza que estoy como en el camino de la evangelización. O sea, ¿qué quiere decir? Usted comentó todas estas conferencias y yo dije, bueno, yo sinceramente yo nunca, de pronto las había escuchado, pero no las había leído, y créame que le agradezco porque en este momento, pues a medida que usted iba proyectándonos todo esto de la evangelización, que tenemos que llevar, esto todo está emanado con la familia, con la cultura, por todo eso me volví en ese momento investigadora. Eso, amén. A Google. Sí, mi niña, muy amable. Como vuelvo y repito, las gracias se mostrarán en acción cuando ustedes escudriñan estos documentos y, lo más importante, ver, juzgar y ¿qué más? Actuar. Porque si nos quedamos viendo nomás, bueno, muy bien. Entonces, continuamos. Yo quisiera alguno de los señores que iba a hablar, uno de los compañeros, que quisiera decir algo. Buenas noches, Marta. Jorge, bueno. Oye, mi nombre es José Enrique. De la José Enrique, muy puntual, un minutico para continuar y podamos... Sí, señor. Listo. Hubo algo por ahí de Aparecida que se llamó la nueva evangelización y estuvo en boga acá en Cali, en Colombia y en varias diócesis, lo que se llamó el CINE, el Sistema Integrado de la Nueva Evangelización. Pero lo escuché y se quedó en el aire. ¿Tú tienes conocimiento de eso o pudieras hablar un poquito sobre eso? Sí, es un Sistema Nacional de Nueva Evangelización, CINE. Entonces, el CINE es como decir una herramienta, tenemos herramienta, es una de las herramientas maravillosas de evangelización, para la nueva evangelización. Y esa no pasa. Recuerdan que los documentos de la iglesia no pasan. ¿No han notado eso? Sí, para que noten, desde Río de Janeiro hasta Aparecida, cada uno de los documentos, lo que nos motivaron, eso es actual, eso es de hoy, sino que cada vez fueron como haciéndose más minuciosos por la necesidad apremiante, pues, de las realidades que vivimos. Entonces
¿Me compartes por interno, Jorge? ¿Me dijiste Jorge o Luis? ¿Luis? Y yo te voy a dar la motivación. Marta. ¿Listo? Marta, mi nombre es José Enrique. Perdón, José Enrique. Tú me vas a escribir por interno y yo te comparto con mucho gusto. ¿Listo? Perfecto, gracias. Bueno, Marta. Listo. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, mis compañeros, de en lo que yo pueda contestarles? Si no, les averiguo. Les digo, todavía no sé. ¿Alguna pregunta, inquietud? Marta. Sí, señora. Si me puedes colaborar un poquito con decías que los principios de la Iglesia Latinoamericana eran ver, juzgar y actuar. Entonces, ¿si me puedes ampliar un poquito la parte de juzgar? Gracias. Sí. Así como decir, ¿cierto? Juzgar todo a la luz del Evangelio. ¿Sí? Todo a la luz del Evangelio. Recuerdas que el Espíritu Santo nos da una fortaleza, nos da entendimiento, nos da. Entonces, mirar todas estas realidades a la luz del Evangelio nos ayuda a no caer como en el desánimo, en la impotencia, y tal vez quedarnos así como los discípulos de Maús que iban, cuando iban, ¿no? No, pues mire Jesús, y mire, no pasó nada, yo catequizando 20 años, y resulta que no, esta obra es de Dios, y esta obra nadie la puede parar. ¿Por qué? Como dice la evidencia más clara de que la iglesia de Cristo es la iglesia católica y lo que estamos haciendo es de Dios, es que la iglesia existe. Sí, no ahonden en detalles de las dificultades, de los desacuerdos, las discusiones, que siempre estarán, así como los hermanos que decían, peleaban que quién era el más importante. Eso estará siempre en la iglesia. Como nos cuenta Pablo, Marcos, Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, que nos dice, es que usted es de Pablo, es que usted es de Apolo, que sí, siempre habrá discusiones, pero lo importante es que podamos juzgar con los ojos de Dios, iluminados por el Espíritu Santo, esas realidades que vivimos, para poder, teniendo en cuenta como catequistas, por ejemplo, según las características de la persona, según las condiciones que vive, el lenguaje, ¿cómo hago yo para llegarle? Para que esa persona tenga ese encuentro con Jesús, para que su fe sea educada y crezca y madure, ¿sí? Entonces ese es el juzgar. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿sí me escuchaste, Linda? Gracias, Marta, sí quedó claro. Bueno, con mucho gusto. Bueno, entonces, me dice la hora, Pedro, por favor, a ver qué tiempito tengo para que compartamos un poquito de la actividad de la semana anterior, pues en la medida que podamos. Sí, señor. Ya tendríamos que estar cerrando. Yo creo que de pronto dejar acumuladita la reunión, la tarea para dentro de 8 días. No, ya está. Aquí está copiado. Actividad de la semana, la próxima. Lectura del documento y ya vamos al capítulo 2. ¿Sí? Pero igual les sugiero que en la semana, así como me dijo una de las catequistas, ahí está el Google, está CatholicNet, está también de la pastoral de catequesis, que a propósito les invitamos, como lo dijo Pedro, a que se suscriba al canal, ¿cierto, Pedro? Para que ahí también encuentra elementos y también que sea un espacio donde podamos compartir cómo vamos leyendo el documento. Vamos a tratar de que en la próxima semana sacamos un ratico y entonces podemos hablar del documento hasta el capítulo 2. Vamos a sacar el ratico, muy concreto. Bien, entonces aquí queda la actividad para esta semana. Yo les compartí que durante la semana
En una frase muy concreta, algo muy concreto, escriban en el chat a lo que le invitaba esta lectura, el documento de Evangelii Gaudium. Pues ninguno lo escribió, seguramente no quedó claro. ¿Lo escriben en el chat? Sí, escriben. El Señor sabe quién es que escribió, pero esto le ayuda a los demás para que vamos como mirando en esta semana. Listo. Bueno, entonces, aquí hay una oración que es la terminación de este encuentro. Esta oración está en Aparecida, en el numeral 554. En ella nos habla de todo lo que ha pasado, es una súplica. Entonces nos unimos a esta súplica de manera personal, de manera parroquial y de manera de iglesia, en América y en el mundo. Con todos esos sentimientos, presentamos también, unimos a ella las dificultades, todo lo que vivimos, y lo hacemos de la misma manera que les propuse. Yo la hago de manera en alta voz, y ustedes apagan el micrófono y también lo hacen en alta voz en su casa. ¿Listo? Bueno, iniciamos. Guiados por María, fijamos los ojos en Jesucristo, autor y consumador de la fe, y le decimos con el sucesor de Pedro: quédate con nosotros, Señor. Señor, acompáñanos, aunque no siempre hayamos sabido reconocerte. Quédate con nosotros, porque en torno a nosotros se van haciendo más densas las sombras, y tú eres la luz. En nuestros corazones se insinúa la desesperanza, y tú nos haces arder con la certeza de la Pascua. Estamos cansados del camino, pero tú nos confortas con la fracción del pan, para anunciar a nuestros hermanos que en verdad tú has resucitado y que nos has dado la misión de ser testigos de tu resurrección. Quédate con nosotros, Señor, cuando en torno a nuestra fe católica surgen las tinieblas de la duda, del cansancio o de la dificultad. Tú eres la verdad misma como revelador del Padre. Ilumina nuestras mentes con tu palabra. Ayúdanos a sentir la belleza de creer en ti. Quédate en nuestras familias. Lamínalas en sus dudas. Sosténlas en sus dificultades. Consuélalas en sus sufrimientos, en la fatiga de cada día. Cuando en torno a ellas se acumulan sombras que amenazan su unidad y su naturaleza. Tú que eres la vida, quédate en nuestros hogares, para que sigan siendo nidos donde nazca la vida humana, abundante y generosamente. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Amén. Hijo y al Espíritu Amén. Santo. Amén. Muera en un principio, Muera en ahora un siempre, principio, por los siempre, siglos, por los siglos por de los los siglos. siglos. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, que tengan muchas bendiciones, se Muchas cuidan gracias. mucho, y que muchas gracias por escuchar y también por compartir. En el nombre Muchas del gracias, Padre, muy del bien Hijo y del explicado. Espíritu Santo. Gracias, Amén. muchas bendiciones a ustedes. Gracias. Así es. Muchas gracias. Espérenme, Gracias. nos vemos un poquito, aunque sea. Espérenme, nos vemos. No les vi la carita hoy. Martica, una preguntita chiquitica. La Sí, oración, señora. ¿dónde la puedo encontrar? Numeral, ahí está yo les voy a enviar también la presentación, así como hace 8 días, para que la vean. ¿Listo? Listo. Vale. Adiós, grupo. Muchas Chao. gracias. Hola, ¿qué más? Bueno, que pasen buena noche. Dios les bendiga.